Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo podcast de World Media. En esta ocasión abrimos una página para disfrutar del mundo del cine, del mundo del entretenimiento. Abrimos una pestaña en World Media Podcast que se va a llamar Filmcast y ahí analizaremos la actualidad del mundo del cine, de las series y lo haremos con un buen amigo que enseguida va a sonar aquí en World Media. Hoy tenemos dos protagonistas. Uno de ellos es este buen amigo, que enseguida estará con nosotros, y el otro es Indiana Jones, porque cumple 40 años desde que se estrenara su primera película, En busca del arca perdida. Será uno de los temas que vamos a abordar en los siguientes minutos en este podcast, con curiosidades, saber cómo fue la creación de ese gran proyecto, quién estuvo detrás y también alguna que otra anécdota. Y no te pierdas el final de este podcast, porque ahí también habrá una recomendación para que disfrutes del mundo del cine, alguna película que quizás se te haya pasado desapercibida o alguna serie y que comentaremos entre mi buen amigo Manu y yo enseguida en este podcast de World Media. Y nuestro protagonista es Manu Díaz. Él es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de La Laguna. Ejerce como crítico de cine en diferentes medios, es el director y presentador del programa Días de Radio de Canarias Radio y además de colaborar en radio, pues en Radio Candelaria, Gente Radio, Canal 4 Radio, también lo hace en prensa, como es en Diario de Avisos, en televisión con Canal 4 Televisión y en la web especializada en género fantástico tumbaabierta.com. Desde 2007 además forma parte del equipo organizativo del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife FIMUSITE, donde desde 2013 es el responsable de la sección a concurso FIMUCINEMA y en 2015 se reincorpora al aula de cine de la Universidad de La Laguna y entra a formar parte de la asociación Charlas de Cine y desde 2017 además entra a formar parte del Festival Internacional de Canarias Isla Calavera. Así que como digo, es el protagonista aparte del otro protagonista que vamos a tener el día de hoy, que es el que cumple 40 años, pero Manu Díaz no nos va a desvelar su edad ni lo pretendemos. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, encantado de estar por aquí. Bueno, nosotros encantados de poder hablar de cine, de poder disfrutar del séptimo arte. También hablaremos en otros programas de Filmcast, de series, de actualidad, del mundo del entretenimiento. Y para poner un poco en la situación, ¿no? En el lugar a la persona que nos está escuchando ahora mismo, esto ya lo hacíamos tú y yo en 7.7 Radio, teníamos una sección semanal de cine y la verdad que era muy entretenida y lo mejor que vamos a tener ahora en este podcast va a ser que, por lo menos por mi parte, no voy a tener que sufrir esos trailers de películas de terror que me ponías y que bueno, que luego me dejaban soñando por la noche, ¿eh? Bueno, pero eso le pierde un poquito el encanto también, que a ti te dejaba con pesadillas por la noche, pero a mí me alegraba el día. Claro, o sea, te gustaba verme sufrir, ¿verdad? Era uno de tus objetivos a la hora de tener la sección, pero bueno, en este caso lo vamos a hacer de una manera más distendida, sin límite de tiempo, al igual que pueden ser 15 minutos, pueden ser 40, y dependiendo del tema, pues podemos extendernos. Y creo que el tema del día de hoy que has elegido, la verdad que es un lujo, una joya, porque claro, hablar de Indiana Jones primero nos retrotrae a tiempos pasados, ¿no? Sobre todo de las primeras, y claro, es que ya se han cumplido 40 años. Esto pues ha pasado volando. Efectivamente, bueno, tú decías antes que el otro protagonista, que no era yo, cumplía 40 años. Ahí hay trampa, porque claro, cumple 40 años la película, pero el señor ya está mayorcete. Eh, pero sí, 40 años de En busca del arca perdida, que fue una película que marcó un punto y aparte en un momento en el que el cine también estaba cambiando y que definió gran parte de la corriente del cine comercial de la década de los 80. Claro, y todo esto tenía detrás pues a las grandes mentes pensantes de la época, ¿no? Spielberg, George Lucas y encima con un protagonista que ya venía de la saga Star Wars, que aprovechó el tirón y le sirvió también pues a Harrison Ford para seguir creciendo, ¿no? En el mundo del celuloide y convertirse en esa gran superestrella que también le marcó con Indiana Jones. Efectivamente, bueno, hay que recordar que, claro, Harrison Ford es lo que se llama
en cierta forma una estrella tardía, porque recuerda que de los tres protagonistas principales de Star Wars, él pues era digamos, el mayor de todos, le llevaba una ventaja de edad de más de 10 años a sus compañeros. Eh, Él cuando hace Indiana Jones está a punto de cumplir los 40 años. Wow. O sea, que no estamos hablando de un jovencito. Hoy en día, por ejemplo, no, ningún productor hubiese aceptado a Harrison Ford como protagonista por ser demasiado mayor, porque de cara no a esa película en concreto, sino a las posibles secuelas, pues ya verían que a lo mejor el hombre no da la talla a nivel físico. Y fíjate, aquí lo tenemos que está todavía con el látigo y el sombrero rodando aventuras del mismo personaje. Claro, va a cumplir 78, si no me equivoco, y, hombre, con 78, encarnar un héroe de acción y encima un héroe que en las anteriores entregas vimos que era muy activo, ¿no? Supongo que tendrá un buen doble también para esas escenas, porque ya se le vio en la última película en la que le vimos, ¿no? Encarnar a Han Solo de Star Wars, incluso a la hora de caminar, que ya tiene una edad, y eso no lo podemos obviar. Entiendo que aquí tendrán que hacer lo posible para que, bueno, la imagen de Indiana Jones no se vea tampoco muy deteriorada por el tiempo. Sí, bueno, ahí sí habría que, yo creo, precisar dos cosas. La primera es que Harrison Ford siempre ha sido un actor que ha confesado que él no hace sus secuencias de acción, hace hasta cierto punto, pero él siempre ha dicho que dentro del cine hay unos profesionales que son los dobles de acción y que él no es nadie para quitarle el trabajo a otro profesional. Entonces, es verdad que él sí se implica en algunos momentos digamos, de interpretación física, pero lo que son las secuencias de riesgo siempre las hace, incluso hace 40 años siempre las hacía un doble. No es un Tom Cruise, por poner un ejemplo. Claro. Y por otro lado, claro, sí es verdad que en El despertar de la fuerza lo veíamos, digamos, con digamos, algunas limitaciones físicas, pero hay que recordar que tuvo un accidente al principio del rodaje. Él se reincorporó al rodaje lo antes posible para no retrasar el plan de producción, pero es verdad que rodó la película sin estar en las mejores condiciones físicas. Bueno, sea como fuere, la verdad que durante todos los años, y ya son 40, recordamos a Indiana Jones, iba a decir James Bond, bueno, también es el James Bond, ¿no? De las aventuras del arqueólogo, pero no sé si tú te recuerdas, Manu, la primera vez que viste una película de Indiana Jones. Ya no te digo En busca del arca perdida, cualquiera de la saga, porque a lo mejor no empezaste por la primera, como me sucedió a mí. No sé si tienes ese recuerdo o te cuento yo el mío, porque la verdad es que cuando sabía y me conocía el tema que íbamos a hablar, enseguida me vino esa imagen a la cabeza de cuál fue la primera película de Indiana Jones que vi y cómo la vi. Pues como quieras, si quieres empieza tú con el apartado confesional y después Vale. te sigo yo la palabra. Bueno, pues en mi caso fue la primera película que vi en un vídeo VHS. Ya sabes que los VHS llegaron a nuestro país un poquito más tarde, como siempre, ¿no? Que pasa en España, que todo llega más tarde. Y la película que yo vi fue Indiana Jones y el Templo Maldito. Me la prestó un amigo porque, claro, día de Navidad, te llega el vídeo, el regalo, ¿no? El regalo de la familia. Bueno, la sorpresa, no tienes nada que ver, porque tampoco lo esperas, y lo primero que haces es echar mano de algún amigo piratilla, como era el caso de mi amigo Dani, en paz descanse, el pobre ya no está entre nosotros, que me prestó precisamente la película de Indiana Jones y El Templo Maldito, claro, la segunda. Pero ver una película de ese tipo el día de Navidad, con un vídeo recién estrenado, es una de las sensaciones que no se te olvida en la vida. Y esa fue la parte en la que yo conocí a Indiana Jones ya en su segunda película, aunque luego ya posteriormente ya pude, asociándome a un videoclub, todo hay que decirlo, para muchos eso, algunos lo conocerán y otros dirán de qué están hablando, pues pude ya ir sacando la primera y luego las posteriores. Ese es mi recuerdo. Bueno, pues yo en cierta forma te gano porque yo vi la primera en el cine. Anda, no me digas. Buah. Vaya experiencia, ¿no? Efectivamente, además en este caso, bueno, se puede hacer publicidad porque lamentablemente ya existe, fue el Multicines Oscar en Santa Cruz de Tenerife. Y yo es que, claro, yo tuve la suerte de que
el cine lo construyeron enfrente de mi casa. Pues mira, Entonces, ahí entiendo muchas cosas. yo, pues me... Teniendo el cine, Sí, claro, teniendo el cine enfrente de tu pero casa. bueno, no fue buscado. El cine, sí, como decía Elliot, él vino a mí. Yo, yo vivía digamos, en un edificio que tenía un solar enfrente y en ese solar construyeron un edificio y de repente los bajos de ese edificio pusieron un cine. Eh, Así que yo todas las mañanas me levantaba, subía la persiana y veía la cartelera. Y evidentemente pues también estaban las sesiones matinales y yo solo tenía que cruzar la calle un sábado por la mañana y escoger película para ver, y una de las veces que fui pues escogí una película que parecía entretenida pero que no sabía exactamente lo que me iba a encontrar dentro. La verdad es que pues recuerdo perfectamente además la sala, recuerdo perfectamente la pantalla y recuerdo ver secuencias de la película en aquel primer visionado en el Multicines Oscar. Wow, tremendo, ¿eh? Vaya recuerdo. Vaya recuerdo. Manu, el hecho de que se cumplan 40 años nos va a sorprender en esta entrega de Indiana Jones con algún gesto, algún detalle de anteriores películas, porque supongo, y hombre, aunque parece que Spielberg en su momento llegó a decir que Harrison Ford podría encarnar a Indiana Jones hasta los 90, ya con 78 y siempre que tiene que haber un tiempo entre una y otra, en esta ocasión sí podemos decir que ya es la última, ¿no?, de Harrison Ford. Sí, sí, yo creo que muy difícilmente veremos a Harrison Ford como Indiana Jones en una sexta entrega. Yo creo que aquí ya él se planta, además, él tampoco tenía previsto hacer una entrega más. Se supone que El Reino de la Calavera de Cristal iba a ser su despedida, pero bueno, digamos que la mala recepción que tuvo la película pues le llevó a decir que, bueno, si tenía que colgar el sombrero, tenía que hacerlo con el listón alto y no con la peor película de la saga. Entonces, entre eso y que George Lucas vendió su compañía a la Disney, y la Disney, pues claro, quería explotar por un lado los derechos de Star Wars y por otro lado los derechos de Indiana Jones, pues también había una presión para que al menos la primera película eh, de Indiana Jones dentro de la Disney pues tuviera a su héroe original. Ya se sabía de partida que George Lucas no iba a participar porque, bueno, desde un principio Disney no lo ha vinculado a ninguna de las películas que han salido a partir de digamos, las sagas que ha creado. Él no tuvo nada que ver con la última trilogía de Star Wars ni con los spin-offs. Y con en este caso, pues eso, sí se sabía que George Lucas no iba a estar. Spielberg en un principio sí estuvo involucrado hasta hace relativamente poco, pero también es cierto que Spielberg en todo momento, desde En busca del arca perdida, siempre dijo que las películas de Indiana Jones eran películas de George Lucas y que él era un director asalariado y que hacía las películas como, digamos, muestra de amistad hacia George Lucas, pero que él no se consideraba autor de esas películas, sino que ahí que realmente quien manejaba todo era George Lucas. Y bueno, pues ante que el proyecto se retrasaba, que George Lucas ya no estaba involucrado, pues Steven Spielberg también en esta quinta entrega que se está rodando, pues decidió abandonar el proyecto y se le pasó el testigo a James Mangold, que es un director bastante eficaz, muy interesante, que ha hecho películas pues tanto dentro del género un poco de la evasión, del entretenimiento, como son pues las últimas entregas del personaje de Lobezno con Hugh Jackman, pero también ha hecho otro tipo de cine. Ha sido pues, el director de, por ejemplo, En la cuerda floja o Le Mans 66, que son dos películas también muy interesantes. Así que, bueno, mantenemos cierta parte del espíritu, pero veremos a ver hasta qué punto tiran de nostalgia, que recordemos que la nostalgia hoy en día es uno de los ingredientes del éxito. Sin duda. Bueno, has nombrado digamos, quizá la innombrable, ¿no? Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal de 2008, que cuando se mezcló un poco la arqueología, extraterrestres,
digamos, un exceso de fantasía, como bien indicó también Harrison Ford, no, hombre, acabar la saga así no era su intención. Y encima se esperaba también que el hijo en la película de Indiana Jones, encarnado por Shia LaBeouf, fuera el sustituto, ¿no? Se veía como que había un pequeño paso para que Indiana Jones dejara el testigo a este actor, pero que tampoco funcionó y quizá ni lo veamos en esta próxima entrega, ¿no? Yo sinceramente creo que el futuro de Indiana Jones va porque sea Indiana Jones el protagonista, interpretado por otro actor seguramente. O sea, un poco la línea de lo que ha sucedido con James Bond. Pues yo creo que un hijo o una hija del personaje no son el futuro de la saga. Aquí, pues lo ideal sería poder continuar con el personaje interpretado por otro actor, un poco en la línea de lo que pues, sucede con la saga de James Bond, donde han sido diferentes los actores que lo han interpretado con el paso del tiempo. Eh, y creo que esa va a ser un poco la apuesta de Disney. En cuanto al fracaso del Reino de la Calavera de Cristal, yo creo que son muchos los motivos que hicieron que la película no funcionara. No creo que la ciencia ficción en sí fuera uno de los apartados, aunque es verdad que suponía alejarse pues de la línea más tirando hacia el terreno de la mitología o de los mitos cristianos de las primeras tres entregas. Pero también es verdad que pues Indiana Jones nació como un personaje pulp en un momento donde también se hacía una referencia al cine de aventuras de los años 30, los años 40, y que después ese tipo de cine empataría con el cine de ciencia ficción de los 50, ese cine de paranoia con respecto a la energía atómica, la Guerra Fría, etcétera. Y yo creo que por ahí Lucas sí apuntó bien en el sentido de que supo darle una continuidad referencial en el tiempo a la historia. Lo que pasa que bueno, la historia yo creo que estaba mal construida, los personajes estaban desdibujados y Spielberg en esa película tampoco estuvo todo lo inspirado que debería. Bueno, damos algunos datos sobre la primera, En busca del arca perdida. Se rodó y comenzó a rodarse en 1980, un 23 de junio, en Francia. Pasó por varias localidades de Túnez, Inglaterra, California, en Estados Unidos y finalizó en octubre con un presupuesto de $22 millones. El estreno llegó el 12 de junio de 1981 y fue el más taquillero en la historia de Paramount hasta ese momento. Llegó a los 212 millones a nivel mundial y fue nominada a 9 Oscar. Hombre, los datos también dejan pie a ser 3, 4, 5 y 6, ¿no? Después de lo que sucedió con la primera. Efectivamente, bueno, en 9 candidaturas a los Oscar ganó 4. 4, fíjate. Que es importante, es verdad que dentro de los llamados apartados técnicos, pero bueno, que se llevó dirección artística, se llevó sonido, se llevó edición, se llevó efectos visuales, o sea que, y muy importante también, se llevó un premio especial para el apartado de edición de sonido, que en aquel momento no existía, en el que estaba incluido Ben Bart, que era además el creador de todos los sonidos que escuchamos en la saga de Star Wars, al menos en la primera trilogía. Entonces sí, es una película que no es que fuera una serie B, ni mucho menos, porque ya venía con George Lucas de productor, con Spielberg en la dirección, y eso ya les daba un presupuesto holgado, pero tampoco era una superproducción. Y también es verdad que bueno, el rodaje fue bastante problemático, sobre todo la parte de Túnez, que ya George Lucas la conocía bien porque había rodado ahí la Guerra de las Galaxias, porque en nuestra época se llamaba la Guerra de las Galaxias. Sí, es verdad. Y sí, porque ahora hay que decir Star Wars, sí. Episodio 4, Una Nueva Esperanza, que el radio queda muy largo. Sí, muy largo y no sabe igual, pero bueno. Sí. Pero bueno, que es verdad que bueno, era un sitio pues muy caluroso y el rodaje pues fue también bastante duro. Recordemos, por ejemplo, uno de los Harrison Ford enfermó en uno de los momentos del rodaje y tuvo que seguir rodando porque no podían parar el plan de rodaje, esa famosa secuencia que se hizo mítica en la que aparece
pues, digamos, un espadachín con dos grandes sables y empieza a hacer malabarismos con los sables y cuando termina de hacer los malabarismos, Indiana Jones saca la pistola, le dispara y cae muerto al suelo. Eso que era lo vimos como un gag y se convirtió en un elemento totalmente inesperado, porque lo que todo el mundo esperaba es que el héroe pues se enfrentara mano a mano, cuerpo a cuerpo con su contrincante, pues fue porque básicamente Harrison Ford estaba que se caía de la fiebre. Entonces el propio Harrison Ford dijo, ¿y si saco la pistola y le pego un tiro? Y así se quedó. Y se convirtió en uno de los grandes momentos del cine, ¿no? Ese, como dices tú, ese gag que no se esperaba que fuera pues una pelea tan corta, pero que al final yo creo que fue más resultona. Manu, si miramos otro de los detalles importantes de esta saga o de esta película, es que no era Harrison Ford quien iba a ser protagonista. El primer candidato era Tom Selleck, bueno, para que lo ubiquen aquellos que nos escuchan, y en el tiempo más reciente Tom Selleck era el novio de Mónica en la serie Friends antes de que Mónica saliera con Chandler. Vamos a darle también un poquito de rollo de series a todo esto. Claro, Tom Selleck no sé si se habrá quedado con un mal sabor de boca, no sé si en algún momento, después del éxito de Indiana Jones, se arrepiente de no haber seguido adelante. Y bueno, ¿y crees que esto habría sido diferente con Tom Selleck en vez de Harrison Ford, que parece que tiene un carácter como más desenfadado? Sinceramente, yo creo que el carisma de Harrison Ford no lo tiene Tom Selleck sin ser un mal actor. Y es verdad que sí, es un actor que queda bien en pantalla y quizás a nivel de presencia heroica frente a Harrison Ford, que es un poquito más esmirriado, Tom Selleck es mucho más corpulento. Pero claro, en este caso no fue que Tom Selleck no quisiera, no aceptara el personaje, es que él estaba comprometido con una serie de éxito en aquel momento, que era Magnum, digamos, un detective con camisetas hawaianas que iba resolviendo casos, y era una de las grandes series del momento. Y en este caso, la cadena de televisión no le liberó el contrato y no pudo interpretar, no pudo trabajar en Busca del Arca Perdida. Eh, Después, Tom Selleck intentó, digamos, apuntarse a una de las imitadoras de la saga de Indiana Jones, que fue La Gran Ruta hacia China, pero no funcionó. Y sí es verdad que, claro, ha sido una de las cosas que siempre se ha lamentado el actor, el no haber podido tener ese papel, pero bueno, en este caso es verdad que no fue ni culpa suya ni de los responsables de la película, sino que en este caso pues ahí intermedió la cadena de televisión. Es más o menos lo que le pasó a Pierce Brosnan con James Bond cuando estaba haciendo Remington Steele. Lo que pasa que es verdad que Pierce Brosnan sí tuvo la posibilidad de volver a optar al personaje años después. Pero bueno, recordemos que con James Bond, en el momento de alta tensión, cuando se incorpora Timothy Dalton, el actor que quería la productora era Pierce Brosnan y en este caso pues tampoco la cadena de televisión lo liberó para que pudiera rodar la película. Bueno, ya hablaremos también de las cadenas de televisión en su momento y de las grandes plataformas que día a día van ocupando una plaza mayor, pero para ir terminando, no sé si tienes algún detalle más, pero yo observando curiosidades de Indiana Jones estos 40 años, parece que esto ya empezó en la cabeza de George Lucas desde que era pequeño, en su infancia, empezó a comenzar a darle vueltas en una historia que iba a titular en su primer momento Las aventuras de Indiana Smith. Fíjate que al final el nombre, bueno, parece más apropiado, ¿no? Lo de Indiana Jones. Smith es como muy americano, ¿no? El apellido que todos tienen. Sí, hombre, precisamente era Smith porque eso buscaba un apellido bastante común. De hecho, el segundo apellido más común es Jones. Uh-huh. Entonces, pues se ha quedado con eso. Con los nombres es verdad que bueno, quizás porque nos hemos acostumbrado a ellos y el cambio ya no suena raro, pero te recuerdo que en un principio Luke Skywalker no se iba a llamar Skywalker, se iba a llamar Starkiller. Anda. Y al final, sí, Lucas le cambió el apellido y yo creo que quedó bien con ese Skywalker más que con Starkiller. Sí, sí, porque hombre, le da un enfoque más, digamos, más del
del lado bueno, ¿no? De la fuerza, ¿no? El otro, Starkiller, mata estrellas, ¿no? Es como, bueno, más vale que sea el caminante Sí, del cielo que del asesino de las estrellas. sí, pero bueno, sí hay que decir que George Lucas no tenía tan claro lo que era la fuerza como después ha presumido de tenerlo todo planificado. Yeah. Eh, pero lo importante de Indiana Jones no es el apellido, lo importante es el nombre. Sí. En Busca del Arca, perdón, sí, en La Última Cruzada, el personaje que interpretaba a Sean Connery desvelaba que el nombre Indiana realmente no era el nombre del personaje. El personaje se llama Henry Jones Jr. Indiana es el nombre del perro. Es verdad. Pero eso es un dato real. O sea, George Lucas sacó el nombre de un perro que tenía cuando era niño, al que le tenía mucho cariño, y entonces adoptó ese nombre para el personaje de su arqueólogo aventurero y después lo utilizó como justificación, ya que todo el mundo sabía, o al menos los fans sí sabían que el origen del nombre venía del perro de George Lucas, pues lo introdujo como cuña humorística en La Última Cruzada. Claro. Manu, de las 5, ¿con cuál te quedas? De toda la saga, ¿con cuál te quedas de Indiana Jones? Bueno, ahí te tengo que dar dos respuestas. La primera, yo creo que la mejor película de todas, a todos los niveles y sin ánimo de duda, es En Busca del Arca Perdida. Yo creo que En Busca del Arca Perdida es el ejemplo perfecto de película de aventuras. No tiene fallos de ritmo, está planificada de una manera gloriosa, los actores están todos en su sitio perfectamente afinados con sus personajes, ese sentido de la aventura con un tono retro funciona a la perfección, la música es maravillosa, todo cuaja a la perfección en la película. Eh, yo por mi parte sí tengo que decir que aunque reconozco todas las virtudes de En Busca de la Arca Perdida y aunque la que voy a mencionar ahora me parece que es una película inferior, yo disfruto mucho con El Templo Maldito, o sea, porque yo tengo, como tú sabes, esa faceta un poquito más malsana y a mí lo de ir arrancando corazones y comerse esos demonios, pues me resultó más atractivo. Vamos, o sea, tú habrías sido quien estaba detrás de la cámara en la película Saw, ¿no? Viendo cómo uno se arrancaba la pierna, otros se hacían de todo, por ese espíritu macabro que tienes, ¿no? Sí, hay que decir que, por ejemplo, que ahí ese fue un cambio que después tanto George Lucas como Steven Spielberg han dicho que fue una equivocación y que quisieron enmendar con La Última Cruzada, que vuelve un poco a ese espíritu más para todos los públicos de la primera entrega, pero también es verdad que George Lucas en ese momento estaba atravesando un divorcio que a nivel emocional le tenía destruido y toda esa negatividad que tenía ahí acumulada, pues la depositó en el guión del Templo Maldito. Entonces, y por otro lado, Steven Spielberg, pues también es verdad que comentó que en un principio, pues sí es verdad que ellos eran conscientes de ese cambio más violento, más gore de la película, pero no pensaron que fuera a quedar tan evidente en pantalla, y ya cuando la película se estrenó y vieron la reacción del público, pues ya no podían echar marcha atrás y que seguramente de poder rehacer la película, la hubiesen hecho una película menos oscura y más ligera, pero que bueno, al final queda como un elemento, digamos, extraño dentro de la saga, una saga que tira más por eso, por la aventura y por la acción, mientras que El Templo Maldito pues tiene esos conatos de cine gore que rompe un poco con el tono del resto de las películas de la saga. Bueno, cuenta la leyenda que uno de los finales que se preparaba para esa película era que todos saltaran en pedazos, o sea, que todos los que estaban alrededor, no, estoy hablando del Arca Perdida, perdón, que todos saltaran en pedazos y reventaran y salieran trozos volando de todos, y al final optaron porque no fuera así, sino que, bueno, prácticamente el Sí, final se quedara como se quedó, porque también parece que ese aspecto macabro inicial, bueno, lo pensaron en su momento, sobre todo por la calificación. sí, hombre, efectivamente. Bueno, tú comentabas que la primera que viste fue El Templo Maldito Ujú. y que la viste en vídeo. Yo que sí había visto En Busca de la Arca Perdida cuando se estrenó el Templo Maldito, no la pude ir a ver al cine porque yo no tenía la edad para poder ver.
verlas en sala. Y claro, nada más encima hubo mucha promoción, se habló mucho de ese contenido tan explícito de la película que a mí mis padres no me dejaron ir a verla. Claro. Entonces sí, ahí hay un elemento que yo creo que ellos también percibieron, que ahí perdieron público porque había un público familiar que no pudo acceder a la película. En cualquier caso, como tú dices, ya el elemento macabro es verdad que estaba ahí, porque es verdad que el clímax final del Arca Perdida, que no explota, pero uno se derrite, Uh-huh. bueno, uno no, más de uno se derrite, Sí. pues también resultaba muy impactante en aquel momento. Lo que pasa es que claro, quizás ya la agresividad de ese momento de introducir la mano en el pecho y sacar un corazón palpitante, pues era demasiado incluso para digámoslo, el público familiar de los 80, que era más permisivo que el de ahora. Sí, porque es verdad, porque antes se iba al cine, ¿no? Ahora eso te lo puedes encontrar a cualquier hora, en cualquier momento y da igual quien lo vea, que eso tampoco se está controlando tanto, pero bueno. Manu, para acabar... En el cine sí, en el cine sí, en Sí, el en el cine cine no sí. puedes poner hoy en día una escena como esa y buscar un público familiar. Te lo bloquean Al absolutamente. Las instante. productoras no entran por ese camino. Oye, ¿y crees que nos va a sorprender esta última entrega? ¿Crees que va a ser otro fiasco como la Calavera de Cristal? Y bueno, ya siendo el final de Harrison Ford, no sé si él habrá metido mano u observado que este sea un buen final para su carrera como Indiana. Bueno, todo eso que comentas, en principio eran también las expectativas en El Reino de la Calavera de Cristal, que se pensaba que iba a ser una película que se iba a cuidar más al detalle, que se iba a tener más cuidado de no meter la pata porque iba a ser seguramente la última película protagonizada por Harrison Ford, y al final pasó lo que pasó. Sí, es verdad que aquí hay un elemento añadido, y es que puede ser la última, será la última película de Harrison Ford como Indiana Jones, pero es la primera que produce Disney. Y a Disney le interesa que esa película sea un éxito porque es la que podría motivar que se hagan más películas de Indiana Jones. Entonces, no estoy muy seguro si va a ser una película que nos va a sorprender, pero sí creo que va a ser una película que va a tirar por los elementos que hasta ahora han funcionado de la saga, y van a intentar replicar todo eso. Bueno, pues hasta aquí esos 40 años de Indiana Jones. Les deseamos muchísimas felicidades, que cumpla 40 más, que veamos cómo pues se ha convertido también en James Bond, ¿no? Una saga que otro protagonista pueda pues encarnar. Eso sí, que pase un tiempo determinado para que no solape esa imagen que ha dejado Harrison Ford durante estos 40 años, y seguro que será un éxito teniendo en cuenta quién está detrás, como bien decías, que Disney se la juega y que no solo una película puede venir después de esto, sino también pues todo lo que estamos viendo, ¿no? En torno a este nuevo mundo en el que estamos inmersos, que es el de la serie. Alguna precuela, algún protagonista que puedan sacarse de Indiana Jones, quizá esto también pueda ser una opción, a lo mejor hasta el padre, ¿no? Encarnado por Sean Connery en su momento, pero muchos años antes, o incluso un Indiana Jones más jovencito siendo Disney. Podría ser también uno de los pensamientos, ¿no? De Disney. Sí, bueno, hay que recordar que en los 90 ya hubo una serie del joven Indiana Jones, una Cierto, es serie verdad. muy, muy interesante, y que se apartaba bastante del sentido un poco de aventura de las películas, y jugaba más con el sentido histórico. Eh, si Disney hiciera ahora una serie de un joven Indiana Jones, seguramente sí tiraría más por una serie de aventuras, y no tanto por el trabajo que hizo George Lucas en los 90. Bueno, Manu, pues para acabar, en este ratito del mundo del entretenimiento, propuesta para esta persona que nos está escuchando ahora mismo, que está escuchando este podcast, y que en Filmcast, en World Media, también le vamos a proponer alguna película. Yo hace poco veía una película del año 2019 protagonizada por Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane y Jason Clarke, y dirigida por Steven Knight, y que se llama Serenity. El nombre en Hispanoamérica es Obsesión. O sea, fíjate qué cambio. Claro, el barco del protagonista de Matthew McConaughey se llama Serenity, pero también tiene una obsesión que es quizá lo que han encontrado en Hispanoamérica para ponerle este título. Y se trata de un capitán de barco que vive en una isla tranquilo, pero que esa tranquilidad se ve alterada cuando su exmujer le visita para que asesine a su marido, que es muy violento, y que su hijo, el hijo que ambos tienen,
aunque están separados, pues también parece que sufre esos maltratos, aunque sea de manera indirecta. La verdad que la película tiene un trasfondo que hay que rascar bien porque luego encuentras el sentido de lo que en un primer momento parece un sinsentido y me ha llamado la atención. Sobre todo un detalle también, que hay un par de planos en el que Matthew McConaughey va con la furgoneta a través de campos de trigo y te hace recordar un poco a Interestelar, ¿no? Pero la verdad que la película es entretenida. Tengo que decir que es entretenida, no es de las mejores, pero bueno, tiene su aspecto positivo y es sacar un mensaje de lo que nos están ofreciendo en la película. No sé si la has visto, pero quizás una buena recomendación también para aquellos que nos escuchan. Sí, bueno, yo no la he podido ver todavía, pero sí es verdad que yo soy muy fan de su director, Steven Knight, Uh-huh. porque empezó como guionista, es el creador de una serie que a mí me encanta, que es Peaky Blinders. También fue uno de los creadores de otra serie titulada Tabú del año 2017. Y mira, la película que hizo antes de Serenity, la hizo en 2013, una película que se llama Locke, está protagonizada exclusivamente por Tom Hardy, son pues en torno a 90 minutos de Tom Hardy, quizá un poco menos, quizás llega más bien los 80 minutos de Tom Hardy conduciendo y hablando con gente por teléfono. Anda. Y es una película que yo la verdad que sí recomiendo porque me parece que a nivel de guión y de interpretación por parte de Tom Hardy me parece que es ejemplar porque mantener toda esa tensión y el ritmo de la película sin sacar al personaje del coche y que todos sean planos dentro del coche mientras él va conduciendo es tremendamente complicado. Y a mí me parece que es una película pequeña, pero que funciona bastante bien. Oye, pues me lo apunto, porque esa sí que no la había visto. También me gustan algunas interpretaciones de Tom Hardy y bueno, esta seguramente no pasará desapercibida. Tengo la impresión de que me suena de algo, no estoy seguro, No estoy seguro porque puede ser que la haya visto. Mi memoria ya sabes que es como la de Nemo, que seguramente dentro de 2 minutos me preguntarás de qué hablamos y digo, pues no me acuerdo. Pero seguro que una vez que empiece a verla, si la vi hace tiempo, la vuelvo a ver porque yo también soy de esos de repetir películas y me ha gustado mucho y mantenerme entretenido, bueno, pues disfrutando del buen cine. Manu, la verdad que ha sido un placer volver a escucharte, volver a disfrutar de este ratito del celuloide, de películas, de series. Y bueno, este es el comienzo de una gran historia, ¿no? De una nueva saga. Bueno, vamos a decir que es el inicio de una nueva amistad. Efectivamente. Bueno, oye Manu, por cierto, nosotros tenemos un lema en World Media, en estos podcasts, que está muy relacionado también con Star Wars, y es que tu podcast te acompañe. Así que esto también te lo dedico a ti, para que una vez que ya todo esto esté subido a nuestras plataformas, pues ahí puedas disfrutar, compartirlo y bueno, también quedarte con algunos de los detalles que mientras uno conversa se le puede pasar desapercibido, pero seguramente una vez que lo reescucha, al final pues, bueno, cae en ello. Así que invitado quedas también. Muy bien, pues que el podcast tenga larga y próspera vida. Muy bien. Manu, hasta la próxima ocasión, cuídate mucho y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, hasta luego. Y esto ha sido todo en este podcast de World Media dedicado al mundo del cine. Hemos hablado, como bien acabas de escuchar en estos minutos, de esos 40 años de Indiana Jones y aparte de la película Serenity de Matthew McConaughey. Si te ha gustado este podcast puedes compartirlo en tus redes sociales, también con el hashtag que te proponemos y que figura en la carátula del mismo, y nos puedes encontrar en diferentes entornos y plataformas. Estamos en iVoox, en iTunes, en Spotify, en Google Podcasts, bueno, en todos ellos y también en Amazon Music. Y además puedes encontrar este podcast en nuestra web www.worldmedia.es. Si quieres dejarnos algún comentario lo puedes hacer a través de las redes sociales, ahí estaremos atentos a tus sugerencias y también en nuestro canal de YouTube y en Instagram TV. Esto tendrá imagen, este audio, este podcast tendrá imagen que acompañará el contenido. Ahí también puedes dejarnos tus comentarios y en siguientes ediciones estaremos atentos a esos comentarios también para poder analizarlo en un ratito de conversación con nuestro buen amigo Manu Díaz. Te deseo lo mejor, espero que hayas disfrutado tanto como hemos hecho Manu Díaz y yo, José Luis Martín, y te invito a una próxima edición de este podcast de World Media. Y como ya he dicho y nuestro lema indica, que tu podcast te acompañe.